Muy buenos días y feliz sábado a todos nuestros televidentes que sábado a sábado nos alegran con su sintonía en el culto de oración de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Como cada semana hemos preparado un lindo programa pensando en cada uno de ustedes para que el Señor se haga presente en nuestras vidas con mensajes de amor, paz y esperanza. Oremos para iniciar este culto en esta mañana. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos contentos y agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones, Padre amado, y por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Queremos pedirte, querido Dios, por aquellos amigos y hermanos que tal vez esta mañana están pasando por algún momento de dolor, algún momento de enfermedad, algún problema de trabajo o algún problema familiar. Padre amado, sé con cada uno de ellos, que tu presencia esté en cada uno de sus hogares, en cada lugar donde se encuentren, y quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, saludamos a quienes nos han enviado sus saludos mediante nuestro canal. Saludamos a Black Cristal, que nos saluda desde El Salvador, a Sol Luna desde el norte de Chile, a Lilian desde Portugal y a cada uno de ustedes que nos brinda el regalo de su audiencia cada sábado. ¿Les gusta cantar? Muy bien, entonces cantemos con alegría y disfrutemos de estos himnos. Que
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. La historia del crecimiento de la Iglesia Adventista de Cuba no comienza con edificios, sino con personas fieles y resilientes, listas para algo más. En 1994, los líderes de los voluntarios Maranata Internacional viajaron a Cuba por primera vez. Lo que encontraron fue ejemplar e inspirador. Muchos templos estaban deteriorados, pero la fe de la gente estaba firme. El mismo año, trabajando junto con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Maranata lanzó una ambiciosa iniciativa llamada Cristo para Cuba. La meta, construir 100 nuevos templos, renovar otros 100, apoyar 100 campañas evangelísticas,
Pero las expectativas fueron sobrepasadas. Maranata terminó construyendo o renovando más de 200 templos en toda la isla. Para 1998, a solo 4 años del esfuerzo, la membresía de Cuba se había más que duplicado, de 13.000 a 29.000. Y el crecimiento no se detuvo ahí. A través de los años ha habido una alianza poderosa entre Maranata y la Iglesia Adventista de Cuba. Una confianza basada en una misión compartida y motivada por la compasión. En 2007, el director de misión adventista, Gary Klaus, caminó por las calles de La Habana con el presidente de Maranata, Don Noble. De su conversación nació el corazón de esta colaboración. Así que, Don, ¿Cuba se volvió especial no solo para Maranata, sino para ti, personalmente? Sin duda. He estado aquí tantas veces que, ¿sabes? Se siente casi como si fueras parte de la cultura y realmente he aprendido a apreciar a la gente de aquí y de alguna manera a amarla, ¿sabes? Ves su situación y de verdad quieres para ellos lo que no tienen. Y no hablo solo de cosas materiales, hablo de las oportunidades que muchos de nosotros damos por sentadas en un ámbito espiritual. Es ese amor profundo y el deseo de servir lo que ha guiado los esfuerzos de Maranata durante 3 décadas. En casas, escuelas y espacios de culto llenos, la gente tiene hambre de oír el Evangelio. Bueno, anoche cuando fuimos a la dedicación de la casa de oración, ¿cómo la llamaste? Casa de Luz. Casa de Luz. Llegamos 2 horas tarde, había estado lloviendo, y la gente se agolpaba allí todavía esperando. Entramos e hicimos un recuento y había casi 500 personas congregadas en la sala de la casa del pastor. Y la razón para estar ahí era dedicar un edificio. Pero no se trataba de un edificio. No, el edificio es solo el catalizador, pero te sorprenderías, mucha gente, especialmente en Norteamérica, no entiende el impacto de ese edificio. Hasta una estructura sencilla que puede convertir en un faro espiritual, que transforma vidas y comunidades. Es la razón de por qué la alianza entre Maranata y la Iglesia Adventista de Cuba continúa hasta hoy. Hoy Maranata sigue respondiendo a la necesidad de espacio de culto adecuados y trabaja con líderes locales para comprar casas que pueden servir como iglesias, hogar y centros de extensión. Bueno, Don, realmente agradecemos lo que haces en Maranata. Como me gusta decir, tienes una visión de misión global. Es un enorme privilegio y para nosotros solo somos parte de ustedes, de la iglesia trabajando juntos, tratando de hacer que las cosas sucedan. Quiero decir, todos queremos ir al cielo. Estamos en un plan de salir del planeta. Desde paredes que ya se caen a salas de estar llenas, a templos llenos de alabanza, la obra misionera en Cuba continúa gracias a miembros fieles, líderes comprometidos y una alianza duradera entre la Iglesia y los voluntarios Maranata Internacional. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 9 para el 28 de febrero del año 2026. Ya se fue el primer mes de este nuevo año. El título de la lección es Reconciliación y Esperanza. No hay reconciliación sin Cristo. Y Cristo es la esperanza. En Él está centrado todo el plan de la salvación.
En él está centrado el bienestar del ser humano, la paz, la felicidad que el ser humano tanto busca. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar justamente eso, que Jesús es el reconciliador y que ese acto de reconciliación en sí es un misterio. La Biblia le llama el misterio de la piedad. Para entender lo que estoy diciendo tenemos que volver al jardín del Edén. Dios creó a Adán y Eva y ellos vivían una vida de comunión permanente con Dios. Viviendo esa vida de comunión, pues ellos reflejaban el carácter del Padre. Eran semejantes al Padre. No había egoísmo, no había envidia, no había mentira, no había codicia. Por lo tanto, no había discusión, no había pelea entre ellos. ¿Por qué? Porque el carácter de ellos era abnegación, era dedicación, era entrega. Reflejaban el carácter del Padre. Pero entró el pecado, y el pecado básicamente es la separación del hombre con Dios. El pecado arrastró al hombre para el otro lado, creó un abismo entre Dios y el hombre. Al alejarse de Dios, que es la fuente de la vida, entró la muerte. Al alejarse de Dios, que es la fuente de la paz, entró la falta de paz, el vacío del corazón humano. Y como se deformó el carácter del hombre, entonces entraron las malas obras. El hombre comenzó a hacer las cosas ahora llevado por su nueva naturaleza pecaminosa que lo encaminaba a hacer las cosas mal. Ahí entramos a la primera parte de nuestro estudio en esta semana. Vamos a hablar de reconciliados de las malas obras. Y veremos que la iniciativa de la salvación es divina. No fue el hombre al reparar en su triste condición que dijo, volveré a mi Padre. Fue el Padre que extendió la mano. Fue el Padre que creó el plano de reconciliación. Y ahora leo Colosenses 1, 21 y 22 y voy a ir comentando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. El pecado comienza en la mente, no comienza con las manos. Las manos, los pies, los ojos, los oídos hacen lo que la mente ordena. Entonces, vuelvo a leer el texto. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es interesante, cuando el hombre se alejó del Padre, el carácter se deformó, la mente se deformó, la mente pasó a ser una mente enemiga. Eso es lo que dice aquí el texto. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Y lógicamente la consecuencia, el resultado de eso, eran las malas obras. Pero ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió. ¿Y cómo nos reconcilió? Pues ahí entra el misterio de la piedad, que es cómo el Señor Jesús se hizo carne. Sigo leyendo el versículo 22. Dice, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. En resumen, este texto dice lo siguiente. Cuando nos separamos de Dios, nos volvimos enemigos en la mente y consecuentemente hacíamos cosas malas. Pero Dios en su maravilloso amor nos reconcilió en su carne, en la persona de Cristo. Quiere decir, Cristo se hizo carne, se hizo ser humano, vino a habitar entre nosotros y Él extendió un puente sobre el abismo de separación. Y ahora nosotros a través de Cristo podemos aproximarnos al Padre, porque cuando nos aproximamos al Señor Jesús nos estamos aproximando al Padre, porque ya vimos en una lección anterior que el Hijo es la revelación del Padre. Y ahora pues en Cristo ya no vivimos malas obras, porque antes teníamos mente enemiga, pero ahora en Cristo pasamos a tener la mente amiga, la mente de Cristo. Y aprendemos a vivir como Cristo, a pensar como Cristo. Este es un proceso,
porque no es de la mañana a la noche que ya nos volvimos santos. Aquí Pablo habla de que quiere presentarnos ante Dios irreprensibles, santos. Pero ese irreprensibles santos no ocurre un instante. La conversión, la transformación, el colocar la mente amiga, la mente de Cristo en nuestro ser, eso es instantáneo. A eso le llamamos conversión. Pero el crecimiento en la vida cristiana es un camino largo y es muchas veces un camino lleno de lágrimas, de tristeza, de fracaso, de frustración. Pero asimismo, como Pablo dijo en un texto anterior que ya leímos, proseguimos, nos olvidamos de lo que queda atrás y seguimos hacia adelante. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Si continúan en la fe. Quiere decir que no basta nacer en Cristo. No basta que Jesús haya venido del cielo a la tierra, que haya establecido el puente, que haya salvado el abismo, que ahora podamos acercarnos a Cristo. Podemos nacer en Cristo perfectamente, pero no basta, porque hay que permanecer. Y para eso leo el versículo 23. Estamos en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, leo el versículo 23. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Interesante. Si habéis recibido a Cristo, ahora permaneced en Él. Y dice, y si permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso quiere decir, si aprendéis a no separarse de Jesús, porque nuestro problema de pecado básicamente es la separación de Dios. Nos separamos de Dios, nos metemos en problemas. Ahora Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Pero para estar permanentemente reconciliados, porque no existe una vez salvo para siempre salvo. Existe una vez salvo, siempre salvo, cada día salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. Porque en el momento que tú te separas del Señor Jesucristo, nuevamente te metes en problemas. Caes en el terreno peligroso, el pantanal del pecado, y te comienzas a hundir. Por eso Pablo enfatiza aquí el hecho de que no basta aceptar a Jesús, hay que permanecer en Cristo. ¿Y cómo se permanece en Cristo? ¿Cómo se camina con Cristo? Estudiando la Biblia todos los días, viviendo en espíritu de oración las 24 horas por día, hagas lo que hagas, relacionando todo con Cristo. Y finalmente, buscando a otra persona para hablarle de Jesús. Cuando tú aplicas estas 3 disciplinas espirituales a tu vida, estás permaneciendo en Cristo, estás caminando con Cristo, estás caminando con Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues el carácter de Jesucristo se va a reflejar en tu vida. Ese carácter de Jesucristo se va a reflejar, no es obra de un instante. Vuelvo a repetir, recuérdate Juan. Juan llegó a Jesús como el hijo del trueno, pero en la isla de Patmos lo encontramos como el discípulo del amor. ¿Cuándo ocurrió esa transformación? No fue un instante. En un instante él fue a Jesús, pero después él aprendió a caminar. Ese caminar con Cristo es la base del permanecer en Cristo, del vivir con Él. Ahora, es interesante cómo termina este versículo. Dice que debemos permanecer en la esperanza del Evangelio del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me gusta esa expresión. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no entró al ministerio porque él quiso. Él fue hecho ministro. ¿Por quién? Por Dios. Y eso se aclara mejor en la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El plan eterno de Dios. En esta oportunidad veremos que la salvación de la humanidad es el objetivo mayor de Dios, salvar al hombre, a pesar de que el hombre muchas veces no se deja salvar.
Entonces leo Colosenses 1, 24 y 25. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está hablando Pablo, ¿eh? Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo es que me gozo en lo que padezco por vosotros? ¿Quién se goza en el padecimiento? ¿Quién se goza en el dolor? El masoquista, pero Pablo no era ningún masoquista. Pero él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por vosotros quién? Por los hermanos de Colosas, por los colosenses. Y extendiendo el mensaje para nuestros días, diría que Pablo sufrió inclusive por nosotros hoy. ¿Pero por qué? Vuelvo a leer el texto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no haya sido suficiente. Ya no hay nada más que acrecentar al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué dice Pablo que se gozaba en las aflicciones de Cristo en él? Es que él dice, yo sufro por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es que la iglesia, queridos, que está formada por tú y por mí, no es la iglesia ideal que debería ser. Es una iglesia en crecimiento, en peregrinaje. Y muchas veces la teoría del evangelio ha entrado a la cabeza, pero no vivimos la práctica del evangelio. Seguimos siendo orgullosos, vanagloriosos, mentirosos, acusadores, peleadores. Y eran esas cosas que causaban tristeza en Pablo. Pero él decía, yo me alegro con todo eso, porque no estoy sufriendo en vano. Estoy sufriendo, ¿para qué? Para verlos salvos. Y motivado por todo eso, les escribió la carta a los colosenses. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el título de La revelación del misterio de Dios. Misterio de Dios. ¿Qué es ese misterio? Para entender lo que es el misterio, voy a leer Colosenses 1, 26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiere decir que había un misterio desde los tiempos de la eternidad, pero ocultado a los ojos de los seres humanos, que ahora estaba siendo manifestado a los santos. Quiere decir que este misterio no puede ser entendido por todo el mundo, solo puede ser entendido por los que creen en Jesús, por los que creen en las palabras de Jesús, por los que creen en las Sagradas Escrituras. Ahora, yo te puedo discutir sobre cualquier tema, puedo hablar sobre cualquier tema desde el momento que tú me permitas abrir la Biblia. Ahora, no me hagas preguntas esperando elucubraciones humanas mías, deducciones humanas mías. Yo te puedo responder con la palabra de Dios. Y al que cree en la palabra de Dios, el misterio deja de ser misterio. Pero al incrédulo, al que rechaza la palabra de Dios, el misterio siempre seguirá siendo misterio. Ese es un misterio que viene desde la eternidad. ¿Pero en qué consiste el misterio? Deja que el propio Pablo explique. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pues los gentiles no aceptaban la palabra de Dios. Por lo tanto, el misterio seguía siendo misterio de ellos. Pero a los santos, ¿y a quiénes le llama Pablo santos? A los que aceptaron a Jesús y aceptaron su palabra. Judíos que habían aceptado a Cristo y gentiles que habían aceptado a Cristo. Pero los gentiles que no aceptaban a Cristo, pues para ellos el misterio continuaba siendo misterio. Pero para los judíos y los gentiles que aceptaban a Cristo, entonces venía la revelación del misterio. Y entonces sigue ahora para explicarte específicamente en qué consiste el misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio. O sea, es el misterio de la salvación, oh querido. La salvación es un misterio para el que no cree. Pero es una cosa tan simple para el que cree. Porque ¿en qué consiste la salvación en Cristo?
3 cosas. Primero, yo no puedo. Yo soy un pecador miserable. Yo he nacido con naturaleza pecaminosa y me gusta la basura de esta vida. Primero, no puedo. Segundo, pero Dios sí puede. Él es todopoderoso. Y entonces viene el tercer punto. Si yo no puedo, pero Jesús sí puede, entonces voy a Jesús. Y Él hace por mí lo que yo no puedo hacer. Y cuando voy a Jesús y lo acepto como mi Salvador, pues llega a mí la experiencia de la salvación. Y Cristo habita en mí por la presencia de su Espíritu Santo. ¿No dice Pablo que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu Santo? Ahora, eso es un misterio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, que es uno con el Padre Dios y con el Hijo Dios, puede habitar en nosotros? Pues es un misterio para la mente incrédula. Pero cuando tú aprendes a andar con Jesús, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando Él te habla, Él te va a guiar por los caminos de la vida. Él te va a guiar en el matrimonio, en los negocios, en la vida financiera, en la vida profesional. Tú solo necesitas dejarte guiar por la voz. Y si en este momento las cosas no están saliendo como quieres, tal vez sea porque el misterio de la salvación, el misterio de Cristo en ti, continúa siendo misterio para ti. Porque tu cabeza lo ha entendido, pero no es una realidad en tu vida. Por lo tanto, por más que muchas veces quieres tomar decisiones correctas, solo cometes errores, solo tomas decisiones equivocadas que te traen dolor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te está guiando, no te está acompañando. Dicho todo esto, llegamos a la última parte de la lección de esta semana, bajo el título de El poder del Evangelio. Y aquí veremos que la conversión de un pecador requiere el poder del Evangelio. No hay otra manera de explicar. La conversión de un pecador es un milagro. No hay explicación humana. Como un joven drogadicto. Yo estaba una vez en San Pablo y un muchacho drogado estaba gritando a la 1 de la mañana en la calle, Pastor Bullón, Pastor Bullón. Y yo me asomé por la ventana y este muchacho había asistido a mis conferencias, había aceptado a Jesús, pero había vuelto a caer en las drogas. Había ido a la playa de Santos, tenía una moto deportiva gigante de San Pablo a Santos. Había usado droga y drogado llegó ahora a mi casa, Pastor Bullón. Y él decía, Pastor, me ayude. Yo no puedo, yo estoy perdido. Y lo que yo le dije a este joven es, querido, tú estás perdido, yo estoy perdido, todos estamos perdidos. La diferencia es que tú usas drogas y yo no uso drogas, pero igual los dos estamos perdidos y necesitamos de Cristo. Oré con él, clamé a Dios por él. Años después lo encuentro, victorioso, libre de las drogas. Ese es un milagro. La clínica de reposo no lo puede ayudar. Los psiquiatras, los psicólogos, los remedios, nadie lo puede ayudar. Pero de repente encuentra a Cristo y Cristo lo transforma. Eso es. Y yo como evangelista te podría contar tantas experiencias de gente atea, insultaba a Dios, pero en la hora del dolor se cayó de rodillas, clamó a Dios, Dios lo transformó. Y hoy día son predicadores de la palabra de Dios. Ahora, con todo esto en mente, vamos a leer el versículo 28 y también el versículo 29. Dice así, a quien anunciamos, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Ese quién es Cristo? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me gustan esas dos últimas palabras. Yo predico y las personas son transformadas por Dios. Dice Pablo, gracias a dos cosas. Primero, la potencia que viene de Dios. Y, aunque no lo dice, lo está diciendo entre las líneas.
como yo coloqué mi vida en sus manos, la potencia de Dios viene a mí y yo predico poderosamente. ¿Te das cuenta? Poderosamente. ¿Cuánta gente ha entrado a mis reuniones? Gente incrédula, con un papel en la mano para escribir los errores, las incoherencias en mi predicación, para después echármelo en la cara. Y el Espíritu de Dios lo agarró, lo tocó, lo transformó. En la hora del llamado vino adelante. Y después esa persona me buscó atrás y me dice, pastor, aquí está el papelito. Yo vine aquí para escribir incoherencias en su predicación, para confrontarlo. Pero el Espíritu de Dios me tocó. Esa es la potencia que viene de Dios. Y entonces el ser humano, por más humilde, por más simple que sea, por más que sea un tartamudo, un gago, tímido, ahí se levanta para predicar poderosamente por el poder que viene de Dios. Ahora, tú te das cuenta que hasta aquí Colosenses está hablando Cristo, 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 Cristo. Y él va a seguir hablando de Cristo, pero la lección de la próxima semana es una lección un poco controvertida. Prepárate, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Chao. Niños, feliz sábado, ¿cómo están? Qué lindo, pasó otra semana más y ya está avanzando todo este periodo, ¿no es cierto? Se está acabando, bueno, para algunos podría comenzar a acabarse las vacaciones, pero ya acá, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿qué pasa? Febrero ya se está terminando y entonces comienza el colegio. Pero nos quedan unos días todavía, así que a descansar, a disfrutar estos días de vacaciones. Nuestra historia de hoy continuamos sabiendo de cómo la tía Elena, la abuelita Elena, que fue una pionera de la iglesia adventista, ¿no es cierto? Que ella fue una niña como ustedes también, que era una de las hermanas más pequeñas de una familia de 8 hijos. Ella también tenía actividades en su casa. Vamos a leer el versículo de hoy, que se encuentra en Santiago 1:5 y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Nos cuenta la historia que en esa familia tan grande, cada uno tenía su responsabilidad, tenía su tarea que cumplir. ¿Ustedes tienen tareas en la casa? ¿Qué responsabilidad tienen? A los que no tienen tarea, la mamá tiene que darles una tarea sencilla, simple. Y las que tienen, yo sé que la hacen muy bien, ¿no es cierto? ¡Felicitaciones! La Elena, cuando era pequeña, tenía la responsabilidad de, imagínense que
de cuidar la vaquita que daba la leche en la casa. Entonces ella tenía que preocuparse de que la vaca tenga agua para que pueda dar leche, de que esté bien cuidada, de buscarla, de que no se arranque, de que tener, digamos, cuidado de la vaca. Un día, cuando ella le tocaba ir a buscar la vaca en la tarde para ordeñarla, ¿qué es eso? ¿Qué es ordeñar? Es cuando, ¿no es cierto?, se toma toda la parte de la ubre de la vaca y con movimientos se extrae la leche de la ubre de la vaca. Eso es ordeñar. Le tocaba ya ordeñar a la vaquita de la casa. Elena salió a buscarla y se llamaba Bosi. Bosi quiere decir jefe o que me manda, una cosa así. Entonces ella comenzó a llamar a la vaca, Bosi, Bosi, y no aparecía. La vaca, cuando escuchaba el nombre de ella, se acercaba a donde Elena le ponía la mano y la vaquita se fregaba con la manito en su cabeza. Pero ahora no aparecía y ella volvía a gritar, ¡Bosi! Y lo único que escuchaba era que su voz se repetía por el eco. Se comenzó a preocupar, ¿qué habrá pasado? Y siguió un poco más abajo en la ladera pensando que había bajado a la praderita de más abajo y siguió gritando hasta que de repente escuchó un ¡bu! ¡Bu! Dijo, ¡oh, por allá está! Y cuando se acerca, ve que la vaquita o vaca, estaba metida en un barro bien profundo. Y ella se acordó que en ese sector hay pantanos. ¿Y qué son los pantanos? Son aquellos espacios donde hay mucha agua con tierra que es muy fangoso y cuesta mucho salir. Y ella dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a sacar la vaquita de acá? Y se acordó que si más se movía la vaca se iba a hundir. Entonces dijo, no, tengo que distraerla. Así que fue a buscar un poco de pasto, arrancó pasto y se la puso. Y la vaca se distrajo y comenzó a comer pasto. Y a ella se le ocurrió otra cosa. Sacó más pasto y se lo puso más lejos. Y la vaca, con ganas de ir a buscar el pasto, ¿qué fue haciendo? Fue haciendo fuerza y salió del pantano. ¿Cómo lo resolvió? Muy bien, lo resolvió muy bien, ¿no es cierto? Sí. Ella tuvo la idea de ponerle pasto más cercano para que la vaca salga. Cuando le contó eso al papá, el papá se alegró mucho. Y Elena también dijo, ¿quién me habrá dado esa idea? ¿Quién cree ustedes que le dio esa idea? Dios, porque cuando estamos en problemas, Dios nos da las ideas para resolver los problemas. Niños, no se olviden nunca, cuando necesitamos ideas para resolver problemas, necesitamos sabiduría o para aprender cosas que nos cuesta, ¿quién nos va a ayudar? Dios. Así que ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé mucha sabiduría. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Estás atento a lo que necesitamos. Y cuando nos falta sabiduría, Señor, tú nos entregas sabiduría. Que seamos obedientes a lo que tú nos entregas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que estén bien. Chao. Viento, si te digo que todo es felicidad, debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mami te he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de
mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Meditemos en esta hermosa y alentadora promesa de la palabra de Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. El sol, el cuerpo celeste más brillante visto de nuestro planeta, se calcula que irradia unos 3,79 por 1033 de energía por segundo, mayormente en forma de luz visible. Y de esa producción la Tierra recibe apenas una parte infinitesimal. No obstante, cuando esa cantidad relativamente minúscula se reduce temporariamente gracias a un eclipse, el hombre lo considera un acontecimiento importante. Los seres humanos han observado eclipses desde tiempos inmemoriales. En algunos casos, esos fenómenos le han ayudado a fijar determinadas fechas históricas. Los eclipses son los de dos clases: eclipses lunares, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y solares, cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra. Los eclipses solares son más cortos, pero por lejos son mucho más espectaculares. El más famoso de los eclipses solares probablemente fue el que ocurrió el 28 de mayo del año 585 a.C. Su fama deriva en parte del hecho de que interrumpió la batalla que se estaba librando entre los medos y los lidios. Pero más todavía porque fue anunciado con anticipación por Tales de Mileto. Y esta fue la primera vez que se lo hizo, hasta donde sepamos. Este hombre era un matemático, un físico. Él sabía exactamente que se iba a ocurrir. ¿Sabes tú que en la Biblia la luz del sol se emplea metafóricamente para representar el favor divino? Por ejemplo, como parte de la bendición que Aarón debía pronunciar sobre Israel, debía decir: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Toda vida tiene sus eclipses, periodo de desánimo, cuando al parecer Dios esconde su rostro. Y a menudo esas sombras son solo la suerte común de los seres humanos. Después de todo, Dios permite que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Si así no fuera, nos sentiríamos inclinados a servirle por las bendiciones materiales que recibimos y no por las bendiciones espirituales que nos concede. En otras palabras, le serviríamos por motivos egoístas, y eso no es lo que Él quiere. Nunca nos olvidemos que cuando el desánimo oscurece el rostro de Dios, Él nos sigue amando. Él está allí, nunca nos abandona. Mira más allá del eclipse, mira más allá de esa nube que no te permite ver a Dios por la fe. Leo lo que dice mi autora favorita en los escritos de Review and Herald del 3 de septiembre, de hace muchos siglos, de hace muchos años, muchas décadas. Dice: cuando la depresión se posesiona del alma, eso no es evidencia de que Dios ha mudado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si las nubes envuelven el alma, no debes pensar que has sido abandonado. Tu fe debe perforar las tinieblas. Aunque escrito en 1879, coincide con lo que Dios ha prometido, que Él es sol y escudo para nosotros. Dios nos ayude a comprender que esa es una mejor manera de vivir. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está al control.
Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está al control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tenga que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, pues Dios sabe lo que hace. Luego de escuchar esta hermosa melodía inspiradora, los invito a escuchar el mensaje de esta mañana, un mensaje de regocijo para nuestras vidas y de esperanza para corazones afligidos. Mis queridos hermanos, feliz sábado para ustedes e também aqueles que estão nos acompanhando online. Que as bendições do Senhor estejam com cada um de ustedes. Hoje se habla muito de identidade. Praticamente em tudo que há lugar se habla de identidade.
los eventos, los simpósios que nosotros tivemos ao redor do mundo, em muitos lugares, e publicações de identidade, identidade, identidade. Dá a impressão que estamos em uma dificuldade. E eu creio que é uma realidade. No mundo em que nós vivimos, esta é uma das inquietudes que há. Então, quando me pediram para falar algo nesta direção, eu elegi o tema que está eu creio que está na pantalla. Las 4 dimensões de nossa identidade, então eu agreguei a expressão em Cristo. Porque não podemos ter uma identidade sem Cristo. E, em realidade, se pensamos em nossa identidade em Cristo, temos que dar uma miradita, não podemos nos olvidar do Sermão del Monte. O Sermão del Monte, que é o mais conhecido de Jesus, tem muitas declarações fundamentais. Eu creio que ali está a base do reino de Deus. E vamos começar com a leitura de um texto que é São Mateus 5, 14 a 16. Não sei qual é a versão que tienes, eu puse algumas aqui na pantalla para facilitar quem está acompanhando em linha também, mas sempre é bom abrir a palavra mesma. Havia uma época que eu não ponia os textos, só as referências, mas como hoje temos transmissão, é melhor ter ali também o texto. Jesus dijo: Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Este texto es clave para la religión. En primer lugar, nosotros somos luz no solo para nosotros, pero para el mundo. E aqui Jesus diz uma coisa, que a luz del cristiano pode, e por supuesto, quando habla de luz, ele habla de buenas obras, podem levar pessoas a glorificar a Deus el Padre. Então, em outras palavras, nós somos lumbreras, quizás hasta em certo sentido, para nos conduzir no caminho del Senhor, para alabar, glorificar el Padre que está en el cielo. Pero eu tenho a impressão, não sei se tu estás de acordo, que nosso problema como cristianos, como cristianismo em geral, não estou falando de nossa igreja ou aqui de nossa congregação em la universidade, pero o cristianismo em geral, é que nós temos buenos discursos, ou hablamos bien, pero la práctica nem sempre é o mesmo. Agora, déjame solo compartilhar com vocês uma declaração de Jacques Ellul, historiador, filósofo cristiano francês, em seu livro. Eu pus o original em francês ali, pero está com o mesmo título em inglês, não consegui ubicar uma tradução ao espanhol ou ao castelhano, como preferem. Pero o título é La subversión del cristianismo. É livro fantástico. E no início, o primeiro parágrafo do livro, ele já põe assim: como é possível que o desenvolvimento do cristianismo e da igreja cristiana haya dado origem a uma sociedade, uma civilização e uma cultura completamente opostas a lo que leemos en la Biblia y lo que es indiscutiblemente el texto de la ley, los profetas Jesús y Pablo? Ele chega a dizer que o cristianismo de la cristandade está em uma grande crise. Em outras palavras, em la Bíblia temos algo,
pero los cristianos nem sempre lo vivem. Um dos filósofos muito conhecidos hasta disse que o problema do cristianismo são os cristianos. Isto realmente é duro de escuchar. Agora, só uma outra cita que é importante, e esta viene de Mahatma Gandhi, o grande líder hindu. Mahatma Gandhi, que é uma das personalidades dele, muito conhecido, ele tinha uma grande admiração por Jesucristo e suas enseñanças. E em discurso de 1927, tu podes ler ali, eu sempre me gusta poner as referências, se tu queres conferir, está ali, pero ele dijo: el mensaje de Jesús, tal como lo entiendo, está contenido en su Sermón del Monte, sin adulterar y tomado en su totalidad. Pero gran parte de lo que se considera cristianismo es una negación del Sermón del Monte. Mira, eu puedo predicar, como já hice alguma vez, hermoso sermão sobre amar os inimigos. É muito fácil e muito tocante ao coração e muito bueno. Pero depois que mi sermão chega ao final e eu vou a la calle e encontro aquela persona que não me gusta muito, dá a impressão que mi sermão se foi e a realidade chega. Eu hasta uma vez dijo: e se este inimigo está adentro de mi casa? E se este inimigo é mi pareja? Ou alguém muito cerquita? Jesus, no Sermão del Monte, chega ao ponto de dizer: mira, que temos que amar nossos inimigos para que quedemos hijos del Padre Celestial. Em outras palavras, se nossa dimensão de amor não tem este nível, então hasta nossa filiação com Deus está em questão. Agora, se formos analisar pouco, evaluar a situação que vivimos, eu creio que houve período em nossa história em el qual nós poníamos muito ênfase em las enseñanzas de Jesus. Uma forte tendência mais legalista, a palavra. Pero normalmente o equilíbrio nos custa muito, então fomos ao outro extremo. E hoje há uma tendência muito forte, bueno, eu estou em relação com a persona de Jesus. Isto é suficiente. Não necessito de suas enseñanças. Hasta alguns dizem o seguinte: não, a persona de Jesus nos une, as enseñanzas de Jesus ou as doutrinas nos dividem. Então, melhor vamos nos olvidar de las doutrinas e quedar com a persona de Jesus. Muito hermoso. Pero isso seria muito semejante a se eu les dijera que a mim me encanta, me gusta muito mi senhora, pero não me gusta suas ideias. Como pode caminhar? Como podemos quedar juntos se as ideias não convergem, não há uma harmonia entre as duas? Eu les digo, bueno, em minha opinião, por lo menos, aceptar a persona de Jesus sem suas enseñanzas é uma negação do cristianismo. É uma ilusão. Agora, me gostaria de plantear com vocês só conceito. O mundo e a igreja querem ver em los cristianos, em outras palavras, em nós outros, a mesma coerência de vida que havia em Jesucristo, o fundador do cristianismo, que não só predicava a verdade, sino que era a verdade mesma. Mira, se isto pudiera ser tomado em sério, eu creio que seria outra história. Em momento
en el cual muitos cristianos em Europa estão aceitando o islamismo e outras religiões. Por quê? Porque não há mais convicção. E alguns dizem que o cristianismo está vivendo um período de pós-cristianismo. Então, eu creio que é clave nós outros evaluarmos bem o que significa ser um cristiano. E a pergunta é: pero que significa ser cristiano? Bueno, eu creio que a resposta muito sencilla de Jesus, pero extremamente profunda, é de Mateus 10, 25. Basta al discípulo ser como su maestro e al siervo como su Senhor. Que palavra hermosa. Em outras palavras, o que é ser cristiano? É imitar a Jesucristo. El mais cerquita possível. E nesse sentido, em los minutos que temos, me gostaria sugerir que aceitar a Jesus significa uma relação personal com a persona de Jesus, viver em conformidade com suas enseñanças, por supuesto, conhecê-las e viver em conformidade, ter um compromisso com a missão que Ele nos ha brindado e manter a esperança que Ele nos tem para nós outros hoje. E vamos, então, trabalhar um pouquinho com esses pontos aqui, começando por el primeiro. Nosso compromisso com a persona de Cristo. E me gostaria sugerir para vocês que, em realidade, o cristianismo é muito mais que uma teoria hermosa. É uma relação personal e salvadora com a persona de Cristo. Então, não é simplesmente eu estar, eu conosco as doutrinas de Cristo, as enseñanças, ok. Mais do que isto, há uma relação personal com Jesus. Pero há que cuidar de uma coisa que é muito importante. Esta relação personal com Jesus é mediada por la palavra. Não é uma relação mística afuera de la palavra. A relação é com Ele, pero a palavra tem uma função nesse processo. E nós temos alguns textos muito interessantes, especialmente no Evangelho de João, onde Jesus mesmo diz: e como Moisés levantou a serpiente no deserto, assim é necessário que o Hijo del Hombre seja levantado. E então, depois, no capítulo 12, 32, ele diz: pero yo, quando seja levantado de la tierra, atrairei a todos a mim mesmo. Esses textos são clave, por supuesto, nós aceitamos não só a morte de Jesus, pero sua vida também de obediência à lei. Agora, há um ponto: como o pecador aceita a Jesus? A mim me encanta muito uma declaração de Helena de White no livro El Camino a Cristo. Quando ela habla desse texto de João 12, 32, ela diz assim: al pecador é suficiente ter uma mirada de la cruz, e se ele não resiste, ele vai ser levado em contrição e arrependimento ao pé de la cruz. Então, não sou eu como em las religiões paganas que vou allá e diz: "Oh, meu Deus, por favor, haga isto por mim." Não. Nossa função, Ele já tomou a iniciativa, nossa função é ir a Ele, é permitir que o poder atrativo de la cruz nos leve e então uma transformação empeça. Agora, também,
Helena de White tem uma cita onde ela diz, e eu hice uma nova tradução porque prefiro o original em inglês desta cita: de todos os cristianos profesantes, los adventistas del séptimo dia deveriam ser los primeros a elevar a Cristo delante del mundo. Helena de White diz, ela usa a expressão em inglês foremost in uplifting Christ. Então, se é os primeiros praticamente, não é simplesmente uno a mais. Agora, isto não significa que os adventistas são melhores que os demais. Não. É simplesmente uma tarefa que nós temos, uma missão a cumprir. E por que razão seria isto? Bueno, é muito simples. Eu creio que nós temos uma contribuição clara ao mundo cristiano em relação com Cristo. Todos os cristianos creem que Jesus morreu em la cruz del Calvário. E se não lo creem, não são cristianos, perdão. Porque há alguns hoje que negam hasta seu sacrifício expiatório. Pero todos os cristianos genuínos creem que Jesus morreu em la cruz. E alguns também creem que Ele vai venir outra vez em sua segunda venida. Pero muito poucos, quase nada, habla do que Ele está fazendo hoje. E dá a impressão que Jesus foi ao cielo e está em uma larga vacação. Hasta que o papá diga, mi hijo, é o momento de bajar a la tierra e trazer mi pueblo. Pero não. O livro de Hebreus e a Bíblia, o Novo Testamento, habla muito de la tarefa, del trabalho, del sacerdócio de Cristo no cielo. E eu creio que assim como a reforma protestante restaurou a ideia do sacrifício, a centralidade de Cristo, a morte de Cristo, eu creio que nós temos uma contribuição em relação com seu sacerdócio celestial. O que Cristo está fazendo hoje. Por supuesto que Ele hizo en el passado, que é o centro da história da salvação, o que Ele todavia hará por nossa salvação, pero el Cristo contemporâneo. E isto é ponto clave, que Ele está, como diz o livro de Hebreus, intercedendo em seu sacerdócio por cada de nós outros. Agora, em segundo lugar, nós temos compromisso também com as enseñanças de Jesus. E este é o ponto clave, nevrálgico, do cristianismo. E me gostaria de plantear com vocês que hoje em dia, muitos estão dispostos a aceitar a Jesucristo como Salvador, pero não como Senhor. Querem avivamento, pero não uma reforma. Em outras palavras, me gostaria de ter algo hermoso com Jesus, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, e assim por adiante, pero não cambio de vida. Isto ha generado a crise entre el ter e el ser. Porque me gostaria, como muitos dizem, ter os dones do Espírito, ou ter algo aqui e ali, a bendição, que nada vai me passar de malo, pero as pessoas não querem cambio de vida. Hasta hoje, se nós formos tomar em sério os grandes evangelistas que este mundo já tuvo, sempre convenciam as pessoas del pecado, que eu sou pecador. Me acordo de alguns sermões de Billy Graham, que é considerado o maior evangelista do século XX. Ele te ponia ao piso. Tu eres uma desgraça, pecador que não mereces nem a comida que comes, tampouco a água e o aire. Pero se tu aceptas a Jesus, vas sair como uma nova criação. Então, traíam ao pecado, a mi pecado, el lenitivo de la gracia de Cristo. Pero hoje, bajo algumas filosofias, dá a impressão que tu nunca eres problema, e eu tampouco. Sempre são os demais que dañaram mis emoções.
Entonces tengo que aceptar a Cristo porque porque el malo de outra pessoa me dañou. Então aceptas a Jesus. Não, eu não necessito por isso, eu aceito a Jesus porque eu sou um pecador. Isso hace toda a diferença em realidade. Pero texto que necessita muita atenção também do Sermão del Monte, com o qual empezamos, é esse onde Jesus diz, Mateus 7, 21 a 23, no todo el que me dice, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos. E hoje temos muitos falando em nome de Jesus, sino aquele que hace la voluntad de mi Padre que está no cielo. Então, em primeiro lugar, não há uma distinção entre a vontade do Hijo e a vontade do Padre. É a mesma. Jesus mesmo dijo, hacer a vontade de mi Padre que está no cielo. E então Jesus agrega, muitos me dirão en aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome, e em tu nome não expulsamos demônios, e hicimos muitos milagros? Percebes outra vez a crise del ter e del ser? Querem ter o poder del Espírito, pero não ser transformado em conformidade com a vontade del Padre. E então, les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mim, hacedores de la maldade. Pero el Sermão del Monte, se eu tomara em sério o que meu amigo e nosso amigo Clinton falou el sábado passado, ele disse que normalmente as últimas palavras são claves. Agora, as últimas palavras del sermão, Jesus, então, falou da analogia entre o homem prudente, que construiu sua casa sobre a roca, e o homem insensato, que construiu sua casa sobre a arena. E se formos a perguntar o que é a roca, alguns em la escola sabática diriam, não, construir sobre a roca é Cristo, então vamos construir arriba de Cristo. Pero não é o que o texto está dizendo. O texto, por supuesto, Cristo está involucrado, pero construir sobre a roca ou sobre a arena é algo mais, é o compromisso com a palavra de Cristo. E é isso que o texto diz. O homem prudente é aquele que ouve estas palavras e las põe em prática. E o homem insensato, ele que ouve minhas palavras e não las põe em prática. Percebes que a palavra é clave nesse sentido? A enseñança. Em Mateus 4:4, hablando com Satanás mesmo, em persona, Jesus respondeu, escrito está, não solo de pan vive el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Mira, se Jesus mesmo dijo que o verdadeiro cristiano vive de toda a palavra que sale de la boca de Deus, como puedo eu quedar satisfeito com menos do que toda a palavra? Bueno, esta palavra não me gusta. Da outra sim me encanta. Então eu empeço um processo de obediência seletiva. Não sei quanto de los padres aqui les gusta a expressão obediência seletiva. Então, mira, el hijo en la casa diz, não, isso aqui vou tomar em sério, o outro não. Pero tu crees que, eu creio que a nadie le gusta isto. Agora, imagine a Deus também, nós outros com esse tipo de acercamento da palavra. O adventismo, em sua própria natureza, é um movimento profético comprometido com a restauração de toda a verdade bíblica, ou a verdade bíblica em sua totalidade.
outros cristianos podem estar satisfeitos com um pouco da palavra, com a metade da palavra. Pero eu creio que tu e eu, aonde estejas, necessitamos desse compromisso que vem de Cristo mesmo, a totalidade de sua palavra. E nesse sentido, é que eu creio que nosso mensagem, e não vou ingressar nisso por questão de tempo, nosso mensagem é centralizado em Cristo e sua obra, lo que Ele hizo em la cruz del Calvário, o que está haciendo en el santuário celestial e que todavia hará. E ao redor disto gravitam as enseñanças, as doutrinas. Agora, o terceiro ponto é nosso compromisso com a missão de Jesus. Vamos dar uma miradita em La Gran Comisión, que é um texto clave também. Jesús se acercou e les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Portanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De passo, algunos dizem que esse texto não está no original grego. Está sim. Não há nenhuma dúvida quanto a isto. E ensinando-lhes a guardar todas as coisas que os he mandado. E eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Tu percebes quantas vezes aparece o término toda aqui, todos e assim por adelante? Toda a autoridade, o todo o poder, todas as nações. Ele queda com nós todos os dias, pero nos ensina a guardar todas as coisas que Cristo ha ensinado e nos mandou. Então, em outras palavras, outras pessoas podem estar satisfeitos com menos do que isto, pero mientras nós tengamos o compromisso com toda a verdade, nós temos que compartilhar toda a verdade, seja para quem seja ou esteja a pessoa onde ela esteja. Isso é parte da comissão de Jesus. E, además, poderíamos agregar outro ponto interessante, que é o hecho de que em los evangelhos tu encuentras três expressões que eu creio que são muito claves para nós em nosso compromisso com a totalidade da verdade. A primeira delas, ou uma delas, não é que seja a primeira, mas uma delas é em Juan 16:13, onde o Espírito Santo, chamado de Espírito de verdade, em el Evangelho de Juan, tiene la misión de guiar los cristianos, los seres humanos, a toda la verdad. Mira, se essa é a missão do Espírito Santo, como eu posso dizer não? Eu prefiro algo seletivo. Não sou eu que vou elegir, é a palavra. Em Mateus 4:4, outra vez, como Jesus disse a Satanás, o verdadeiro cristiano é que vive de toda a palavra de Deus. E a missão que justo leemos é ensinar todas as coisas que Jesus nos ha mandado. Agora, qual é a missão final que nós temos como igreja? Esta missão está nos três mensagens angélicos. Em realidade, eu não puse aqui, mas nossa declaração oficial de missão como igreja é predicar o evangelho eterno en el contexto de la hora de su juicio, em preparação del mundo para a segunda venida. E se eu for definir cada desses três mensagens, lo haria como está em la pantalla. Eu creio que o primeiro mensaje é uma proclamação do Evangelho eterno, não no sentido genérico, pero en el contexto de la hora de su juicio. O segundo ángel tem uma amonestação
para aqueles que rechazam o primeiro ángel ou que aceitam o vino de Babilônia, ou seja, em contra da verdade bíblica. E o terceiro é uma polarização final da humanidade entre aqueles que adoram a Deus e guardam seus mandamentos e aqueles que quedam com a bestia e sua imagem. Por lo tanto, eu creio que nós temos mensagem muito claro. Se tu me perguntas o que são os 3 mensajes angélicos, eu te diria, é uma concentração, resumen de todo o mensagem que temos que predicar. Há muita coisa involucrada ali. E o último ponto é nosso compromisso com a esperança de Cristo. E ali, então, nós temos, aqui eu cambiei, e olvidei de cambiar o texto, a referência arriba, pero é São Juan, capítulo 14, verso 1 a 3. Então, perdão por... Mi conselheiro de tesis me dijo que depois de publicado o livro que se vê os errores. Isso não deveria ser assim, pero... Agora, ali tu tienes na promessa de Jesus. Não deixem o coração se llene de angústia. Confiem em Deus e confiem também em mim. En el hogar de mi Padre há lugar mais que suficiente, diz esta tradução ali. Se não for assim, acaso lhe habría dicho que vou a preparar lugar? Quando tudo estiver listo, volverei para levá-los, para que sempre estén comigo donde eu estou. O propósito do cristianismo não é só uma boa vida aqui, pero é o grande desejo de Jesus de estar com nós por toda a eternidade. E é exatamente isso que nós necessitamos. E, caramba, em minha pressa, hoje por la manhã eu olvidei de cambiar esse também, que é 1 Coríntios, capítulo 15, onde Pablo disse, solamente para esta vida esperamos em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Esta é nossa esperança, Jesus quer estar com nós. E antes de terminar, me gostaria compartilhar com vocês uma história que eu escutei do Dr. Ernest Steed. Ernest Steed é australiano que foi líder do Departamento de Ministérios de Saúde da Associação General, e de seus mensagens ele mencionou que uma vez ele foi a visitar uma isla no sur, no Pacífico Sul, e então havia alojamento com 3 pisos. Abaixo estavam todos os animais da tribo, e no segundo piso estavam os homens da tribo, e no terceiro as mulheres e os niños. E ele se acostou com os homens ali, pero muito temprano por la mañana, os nativos saíram a la playa. Ele não sabia o que era, quedou-se ali em alojamento. Depois de algum tempo, eles regressaram. E então ele perguntou, pero o que vocês foram a fazer? E então eles disseram o seguinte, quando os primeiros missioneiros adventistas veniram a nossa isla, nos predicaram sobre a segunda venida e disseram que Jesus vendria do Oriente. Então, cada manhã nós vamos à playa para ver ao Oriente para ver se Jesus já está vindo. Isto pode parecer uma demonstração de fé ingênua, pero esta é a esperança que nos ha unido ao redor do mundo. E espero que pronto nós estejamos no reino do cielo. Jamás se olvide que aceitar a Cristo significa aceitar e uma relação personal com Ele, aceitar suas enseñanças e viver com elas, cumprir a missão que nos deixou e manter viva em nosso coração esta esperança.
E como hablamos al início, vós outros, ou por que não cambiar aqui para nós outros somos a luz del mundo. Assim alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras e glorifiquem a nuestro Padre que está no cielo. Que ustedes e eu seamos luzes del genuíno cristianismo en este mundo que necesita de modelos. Dios los bendiga. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro culto. Los invito a que sigan con nosotros y disfruten del culto en vivo y directo desde nuestro templo de Ñuñoa. Les dejamos un gran abrazo y la invitación para vernos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Que el Señor les bendiga y les acompañe y tengan una linda tarde de día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.